Esta vez en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos del 6 al 11. Les voy a pedir que podamos leerlos todos de manera unida. Deuteronomio 7, 6 al 11. La palabra del Señor dice así, hermanos: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. No sé pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos, decretos que yo os mando que cumplas. Amén, hermanos. Vamos a escuchar el mensaje de esta tarde, dirigido por el presbítero José Víctor González Esparza, lo que Dios pide de sus hijos. Voy a invitarles para que oremos pidiendo la dirección de nuestro Dios para la reflexión de este momento. Señor, gracias te damos porque nos has permitido regresar a tu casa en este día. Lo hacemos para seguir dándote la honra y la gloria que te mereces, pero también, Señor, para escucharte. Háblanos a través de tu palabra y que yo pueda ser un instrumento para bendecir a todo tu pueblo. Y gracias por esta oportunidad que nos das de estar en comunión contigo. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y voy a invitarles para que tengan abiertas sus Biblias en el pasaje que acabamos de leer de Deuteronomio, capítulo número 7. Realmente, hermanos, este capítulo es uno de los, este libro es uno de los libros que más me llama la atención, porque va a dar respuesta a lo que estamos a veces viviendo como parte del pueblo de Dios. Hoy en la mañana conocí a una de las fundadoras de esta iglesia, ¿sí? Y estuvimos platicando con ella a la hora del desayuno, y algo que, hermanos, sucede con este tipo de hermanos es que ellos llevaron un evangelio muy arraigado dentro de sus vidas y lo seguían al pie de la letra. Cuando me tocó estar en el seminario, cuando yo recién ingresé al seminario, pues yo era miembro de la iglesia Getsemaní de Zitácuaro y me mandaron a un lugar que se llama la Cañada del Muerto, un lugar donde hay que caminar 2 horas por subir el cerro. En tiempo de secas llegaba uno todo polvoriento, todo lleno de polvo, y en época de lluvias llegaba uno todo enlodado. Tenía uno que remangarse los pantalones, quitarse los calcetines y traer los zapatos acá arriba, porque si no, pobres zapatos. Pero había que caminar. Lo sorprendente del asunto es que los cultos eran los sábados en la tarde, ya casi noche, y sobre todo en época de invierno, cuando anochecía más temprano, uno veía las luces de los hermanos que venían caminando para estar en el culto. De diferentes lados, venían caminando, ¿sí? Hoy en día, ¿quiénes estamos dispuestos a hacer eso? Todas las comodidades que tenemos, discúlpenme esta forma de decirlo, hermanos, pero nos han hecho flojos, nos han hecho flojos. ¿Por qué? Porque queremos todo de la manera más sencilla y más rápida posible, ¿sí? Todo lo queremos casi como los alimentos hoy en día,
metidos en el horno del microondas y que en 30 segundos ya salga listo para comer. Y así pasa con nuestra vida cristiana. La hemos hecho muy a la ligera y queremos demasiadas comodidades. Y esto nos ha llevado a serios problemas, hermanos, con las segundas generaciones de quienes recibimos el Evangelio y lo vivimos de una manera más arraigada en nuestro corazón. Preguntémonos, ¿dónde están muchos de nuestros hijos? ¿Están en la iglesia? Y la respuesta tristemente es que no. Muchos no están. Sí, sabemos que hay unos por sus cuestiones de trabajo. Tampoco les vamos a pedir que renuncien a sus trabajos para estar aquí. Pero sí tenemos que darles una respuesta a esa necesidad espiritual que tienen. Pero hay otros que, pudiendo estar aquí, no lo están. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, por eso les decía que Dios tiene la respuesta para todos. Y esa es una de las razones por las cuales a mí me gusta mucho este libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque está escrito a una segunda generación de los que salieron de Egipto. ¿Se acuerdan cuál fue el castigo para los que salieron de Egipto? No entrar a la tierra prometida, pero hay una cláusula. Mayores de 20 años no van a poder entrar a la tierra prometida. Y por eso los mandó 40 años por el desierto. ¿Se acuerdan por qué 40 años? Hay las razones y la Biblia da la respuesta también. ¿Por qué 40 años? No, eso es ya mucho después. No, aquí estamos hablando de la salida de Egipto. Acuérdense que cuando llegaron al monte Sinaí, que Moisés subió, se tardó y así que el pueblo dijo, pues ¿dónde está nuestro líder? Ya no vamos a poder continuar, ¿qué vamos a hacer? Y más, exactamente, edificaron el becerro de oro. Pero el problema, el asunto, hermanos, es que desde que salieron de Egipto hasta que llegaron al monte Sinaí llevaban 40 días. Y el Señor dijo, 1 año por cada día que llevas transcurrido desde que saliste de Egipto hasta ahorita, va a ser tu castigo. Mayores de 20 años, a los 40 después, iban a tener 60. Muy jóvenes todavía. Y sin embargo no pudieron entrar a la tierra prometida. Pero la característica de esta primera generación es que ellos vieron las obras portentosas de Dios. El maná, el agua, las codornices, el que se abriera el mar en dos. O sea, sus ojos palparon todo lo que Dios hizo por ellos para llevarlos en ese transcurrir. En la mañana yo les preguntaba, ¿se acuerdan por qué el pueblo tenía que salir? Para adorar a Dios. Esa era la situación, adorar a Dios. ¿Y estaban adorando a Dios ahí en el monte? No estaban adorando a Dios. Ya desde ahí mostraron idolatría. Ahora, vamos a otorgarles el beneficio de la duda al pueblo de Israel porque ¿dónde vivían? En Egipto. ¿Cuál era la característica de Egipto? La idolatría. ¿Qué vieron ellos durante todos esos 400 años que estuvieron en Egipto? Idolatría. O sea, no hay que ser tan drásticos con el pueblo de Israel, nosotros como seres humanos. Pero para Dios eso no valía. Eso no valía. ¿Por qué? Porque Dios los había llamado para una acción que ellos tenían que realizar. Adorarle, servirle, seguirle. No lo pudieron cumplir y entonces por eso viene el castigo. Pero todos esos menores de 20 años que salieron de Egipto, con el correr de los años, iban perdiendo la enseñanza. Y más porque en esos momentos, hermanos, ¿tenían la escritura? No tenían la escritura. Ellos utilizaban lo que se conoce como la tradición oral, es decir, la enseñanza de padres a hijos y así sucesivamente. Pero si los padres eran una generación rebelde, ¿qué le iban a enseñar a sus hijos? Rebeldía contra Dios. Entonces por eso Dios le dice a Moisés, escribe el libro de Deuteronomio para que le vuelvas a mostrar a esta segunda generación todos los fundamentos de lo que yo quiero para ellos como pueblo. Y si ustedes leen el libro de Deuteronomio, de hecho el nombre Deuteronomio significa la repetición de la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene nuevamente todo lo que tiene que ver con los 10 mandamientos, pero dice desde el principio, mira, recuérdate de esto. Y siempre hay esa referencia, acuérdate de. ¿Por qué? Porque ahí hacia allá va el sentido. Es decir,
Deuteronomio es un libro para reeducar al pueblo de Israel, para que hiciera constancia de lo que Dios había hecho por ellos. Y entonces en este capítulo número 7, que es una continuación del 6, todos nos sabemos el capítulo 6 de Deuteronomio porque, por ejemplo, ahí viene la primera declaración doctrinal para el pueblo de Israel, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, lo que se conoce como el Shema para el pueblo de Israel. La primera declaración doctrinal, es doctrina pura ahí. Y luego viene el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. ¿Sí? Y luego dice, y estas palabras las enseñarás a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, y le pegarás esta información en las paredes de tu casa, en las ventanas, en donde quiera. Pero todo esto tiene que ser por todas las generaciones. Entonces es el proyecto educativo de Dios. ¿Cuál es el proyecto educativo de Dios en ese momento? La repetición. Las repetirás, las repetirás, las repetirás. ¿Sí? Fíjense, no cabe duda que Dios es el primero en todo. Dios fue el primer pedagogo de la historia. Y aquí está, su modelo educativo es la repetición. Pero no una repetición ahorita y de otra, quién sabe cuándo, no. Las repetirás en todo momento, durante todo el día, donde quiera que estés. ¿Sí? Bueno, pero, ¿y eso para qué? ¿Cuál es la finalidad de esa enseñanza o de toda esa serie de mandamientos? Bueno, en el capítulo número 7 lo va a declarar el Señor, que es el relato que nosotros hemos leído. ¿Qué es lo que Dios pide de su pueblo? En primer lugar, lo que Dios pide de su pueblo es que el pueblo sea un pueblo santo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Eso es lo primero que Dios pide para su pueblo. Ahora, ¿pero qué significa la santidad para Dios y que quiere que el pueblo de Israel también la proyecte? Indudablemente, hermanos, que la santidad para Dios, en primer lugar, significa el alejarse del pecado. Perdón, porque Dios es santo y así lo declara la Escritura. Y ese es el mandamiento. Levítico, sean santos porque yo soy santo. Pedro, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, lo que Dios pide es que su pueblo sea puro, que su pueblo sea limpio, que su pueblo esté exento de todo pecado. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo en primer lugar. Y hermanos, esto es interesante porque si ustedes leen y ven la oración que Jesús plantea en Mateo, no dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús en pocas palabras ahí? Que Dios no permita que su pueblo cometa pecados. Eso es lo primero, hermanos. Ahora, ¿por qué? Porque recuerden a dónde iban a llegar. ¿Cómo era la tierra que ellos iban a tomar por posesión? Una tierra idólatra, una tierra con corrupción moral, ética, espiritual y en todos los sentidos. A veces es lo que a nosotros nos cuestionan de creer en un Dios irracional que barrió con todas esas culturas, pero hermanos, había una razón muy poderosa y esta tiene que ver con esto. Yo quiero que tú seas un pueblo santo, apartado del mal, apartado de la idolatría. ¿No ese es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero la santidad no solamente tiene que ver con esa pureza espiritual, sino que ser santo significa estar apartado. ¿Apartado por qué? Bueno, Dios les sigue diciendo y es el desarrollo de este relato. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y aquí viene la segunda cosa que Dios pide para su pueblo, que sean un pueblo especial. Pero ojo, inmediatamente Dios los pone con los pies sobre la tierra. ¿Por qué? Porque dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos.
La versión 60, yo les dije que ustedes tienen la versión 1909, que es la que estoy tomando. La revisión 60 dice que eras el más insignificante de todos los pueblos. ¿Qué significa ser insignificante, hermanos? Lo peor de lo peor. Analicemos por qué Dios es duro. Dios es duro con su pueblo, ¿pero por qué? Bueno, vamos a considerar algunas cuestiones que son importantes para poder entender lo que Dios les está diciendo. Eras el más insignificante, ¿por qué? Hermanos, ¿qué caracteriza a una nación? ¿Qué es lo que caracteriza a una nación? Número 1, el territorio. ¿O no el territorio es lo que determina una nación? Con fronteras bien delimitadas, ¿sí? Eso es lo primero. ¿Ellos tenían un territorio donde vivir? No lo tenían. Entonces, bajo ese concepto, no eran pueblo. ¿Ya se dieron cuenta por qué eran el más insignificante de todos los pueblos? Porque ni siquiera se podían llamar pueblo. Sí, primero. Segundo, un pueblo se caracteriza por tener una organización económico-administrativa y social. ¿La tenían ellos? No la tenían. Apenas iba a empezar esa labor de la organización administrativa, de la organización religiosa, de la organización económica y social. ¿Cómo? Porque es la otra característica de una nación, las leyes que le van a dar la reglamentación para la convivencia sana. Nosotros tenemos una constitución. La última la originaria, la última que tenemos es la de 1917, que es la última. Antes fue la de 1857 y antes fue la de 1824. 3 constituciones hemos tenido, ¿sí? La primera constitución, la de 1824, en su primer artículo establecía que todos los ciudadanos merecemos los privilegios y deberes al ser parte de esta nación, pero decía ahí que la religión católica, apostólica y romana era la única que se podía profesar en este país. Por eso es que en 1857, con las leyes de la Reforma, se hace la separación iglesia-estado para darle a cada quien su propio lugar. Y luego la Constitución de 1917, reformada en 1994, le da personalidad jurídica a la iglesia, porque no la tenía. Pero ahí están las reglamentaciones. ¿Cuál es la reglamentación que tenía el pueblo de Israel en este momento donde estaban en el desierto, hermanos? No hay. ¿Sí? Otra característica de una nación, que es algo que viene a ser un parteaguas en el primer libro de Samuel, capítulo número 8. ¿Alguien se acuerda que hay en el primer libro de Samuel, capítulo número 8? Se subtitula ese pasaje como Israel pide rey. ¿Quién gobernaba Israel? Hasta antes de ese capítulo 8 de Samuel, Dios era el que gobernaba al pueblo de Israel. Pero no había un gobernante que lo viera el pueblo. Y los demás pueblos sí. Por eso ahí en primer libro de Samuel, capítulo número 8, una de las peticiones del pueblo es: queremos tener un rey como lo tienen las demás naciones. Queremos ser igual que ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no veían el rey. Había jueces. Samuel era uno de ellos. ¿Sí? Pero bueno, no lo había. Una estructura religiosa también apenas estaba comenzando a trabajar. Después, ustedes lean Éxodo capítulo número 20, es los 10 mandamientos, pero de ahí hasta que termina el libro de Éxodo, vienen todas las reglamentaciones para los sacerdotes, para lo que es la vida litúrgica del pueblo de Israel. El Levítico tiene que ver con leyes, en primer lugar, las leyes de los sacrificios, de los holocaustos, de las ofrendas, y luego ya vienen las leyes sociales, económicas, administrativas, de salud, de alimentación, todas las leyes. O sea, Dios sí puso la constitución, por así decirlo, para el pueblo de Israel, pero aquí todavía no la tenían. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta por qué Dios le dice al pueblo: eras el más insignificante de todos? Última característica de una nación: tienen un ejército. ¿Qué ejército tiene Israel en este momento? No lo tiene, no lo hay. ¿Sí? No lo hay. Entonces, hermanos, el pueblo tiene que entender que ellos no tienen características que los haga, que le hubiera hecho decir a Dios: los voy a escoger. ¿Por qué? Porque son así y así y así y así.
cosas que no había entre ellos. Por eso les digo, Dios los pone en su lugar. Y, o sea, yo te escogí, yo tuve misericordia de ti, pero no porque lo merecieras, no porque lo necesitaras, porque tú estabas por otros lados. Es más, acuérdense de cómo comienza el relato de los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, ¿qué dice? Que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Pero dice, yo te saqué. Tú no te fuiste para buscarme. Sí, clamaste, porque sí hubo un clamor, pero Dios fue el que bajó y los rescató. Y entonces dice, a partir de ahí, entonces yo lo que te pido es esto. No tendrás, y todos los 10 mandamientos, ¿sí? Yo les he comentado a muchos hermanos que si nosotros vemos los 10 mandamientos desde el punto de vista jurídico y legal, estamos perdidos porque el mismo Señor dijo, el que quebrante uno de los mandamientos, por muy pequeño que sea, quebrantó toda la ley. Hermanos, si nosotros lo vemos bajo ese ámbito, legalmente no es posible cumplir con los 10 mandamientos. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva de la misericordia de Dios, Dios actúa en favor de su pueblo y su pueblo en respuesta a ese amor, entonces va a poder cumplir con los 10 mandamientos. Por amor, no por obligación, por amor. Entonces el Señor les dice, yo quiero que seas, 2 cosas ya llevamos, que seas un pueblo santo y que seas un pueblo especial. Cuando nosotros analizamos las leyes que Dios le va a dejar al pueblo de Israel, vamos a encontrar una serie de marcadas diferencias contra las legislaciones de los cananeos, de los jebuseos, de los fereceos y de todas las naciones que están alrededor. Ejemplo, el año de la remisión. ¿Se acuerdan del año de la remisión? El jubileo, el famoso jubileo, donde se perdonaban todas las deudas, donde a los esclavos se les daba la posibilidad de la libertad. Claro, si el esclavo lo quería, porque también el esclavo en ese momento podía decidir seguir siendo esclavo de su amo y señor. Pero esa ley o esa articulación, hermanos, ninguna nación la tenía. Ninguna tenía esa articulación. Y Dios viene con algo diferente. Y entonces Dios quiere que su pueblo sea especial, pero que entienda que Dios se lo está pidiendo porque ellos, a pesar de no ser nada, ahora van a ser el mejor, o tienen que ser el mejor de todos los pueblos, la mejor de todas las naciones. Y se lo reitera, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, la misericordia de Dios manifestada, hermanos, en su máxima expresión en este momento para el pueblo de Israel. Y Dios dejó una fiesta para recordar esto. ¿Qué fiesta dejó, hermanos? La Pascua, exactamente. Y Dios le dijo al pueblo, tienes que celebrarlo para que no se te olvide que yo te rescaté con mano poderosa de Egipto. Ahí fue la muerte de los primogénitos. Pero no era solamente eso, sino iba a ser todo lo que vendría después. Hechos portentosos que los salmistas lo recogen y lo escriben en algunos de los salmos. Por ejemplo, Salmo 104, Salmo 105, donde recuerdan la mano poderosa de Dios hacia su pueblo. Pero como dice aquí, todo en base al amor que Dios le tuvo a su pueblo. A ese pueblo que fue llevando de la mano primero de Abraham, después con Isaac, después con Jacob, después con las 12 tribus. Y posteriormente, a pesar de que hubo una etapa de silencio en Egipto, sin embargo, esos 400 años, ¿Dios no estuvo presente en el pueblo, hermanos? Claro que sí lo estuvo, aunque el pueblo no lo comprendía y no lo veía. ¿Sí? Pero Dios estuvo ahí. Si no, ¿cuál es la prueba más palpable de que Dios estuvo con el pueblo en ese momento, hermanos? ¿Cuántas personas entraron a Egipto? 70 personas. ¿Y cuántas salieron?
Las cuentas, los cálculos que se han hecho hablan de 2 millones de personas aproximadamente. Díganme, ¿el crecimiento de la población no es una muestra del favor de Dios? Y vean el relato en Éxodo, ¿qué dice de las mujeres de los hebreos? Porque así les llamaban. Eran fuertes y nacían y tenían hijos. Por eso Faraón dijo, no, vamos a librarnos de problemas. ¿Por qué? Porque al rato estos niños que van a ir creciendo y creciendo, al rato se nos pueden voltear. Y entonces mejor cortamos por lo sano. ¿Sí? La protección de Dios, los cuidados de Dios para su pueblo, para aquellos que había escogido. Y aquí, hermanos, es donde nosotros encontramos precisamente las razones por las cuales Dios le pide a su pueblo que sean un pueblo santo, un pueblo especial, más, dice ahí, más que todos los pueblos de la tierra. Pero hay una condicionante. ¿Cuál es esa condicionante? Bueno, versículo número 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios, ya lo habíamos dicho, es Dios fiel, etcétera, etcétera. Pero dice el versículo número 11, guarda por tanto los mandamientos, estatutos, decretos que yo te mando hoy. ¿Para qué? Para que los cumplas. Fíjense, aquí se habla estatutos, decretos, mandamientos. Hoy en día, ¿de qué hablaríamos, hermanos? De la palabra. Obedece la palabra. ¿Se acuerdan qué le va a decir Dios al sucesor de Moisés, Josué? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Josué 1:8. Todos conocemos Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Bueno, pero ¿qué dice el 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, hermanos, eso nos lleva a considerar que lo que Dios le pide a su pueblo es que sea obediente a sus mandamientos. No puede haber un pueblo fiel si no es obediente a los mandatos de Dios. O dicho en otras palabras, no puede haber un pueblo fiel si no es obediente a la palabra de Dios. Si no escucha y obedece a Dios. Fíjense, entonces son 3 cosas las que Dios le pide a su pueblo. Que seas santo, que seas especial y que seas obediente a mi palabra. Hermanos, en la mañana me preguntaban qué opinión tenía de la iglesia. Más bien yo les preguntaría, ¿qué opinión tienen ustedes como iglesia bajo este concepto que Dios está manejando aquí? ¿Son un pueblo santo o son una iglesia santa? ¿Son una iglesia que son especiales más? Y no porque nos sintamos, lo decía también en la mañana, no porque nos sintamos lo mejor de lo mejor. No porque digamos aquí estamos los buenos y allá afuera están los malos. Aquí estamos los que vamos derechito al cielo y allá los que van derechito al infierno. ¿Y cómo saben que todos los que están allá afuera van derechito al infierno? ¿Que ya no habrá pueblo de Dios allá afuera, hermanos? Claro que lo hay. Nada más de que por un lado, ¿cómo lo van a saber? ¿No lo dijo Pablo? La fe, ¿por dónde llega? Por el oír la palabra. Pero ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Y nosotros no sabemos quiénes allá afuera van a formar parte del pueblo de Dios. A manera de ilustración, y nada más por ser una mera ilustración, imagínense, hermanos, que estén en el reino de los cielos y que de repente se encuentren a su vecino. ¡Ay, fulanito, qué bueno que estás aquí! Mira, ya creíste en Jesucristo como tu Salvador personal. Y que se nos quede viendo ahí. Si tú sabías de esto, ¿por qué nunca me lo dijiste? Tuvo que venir alguien más a decírmelo. ¿Sí? Qué vergüenza, hermanos. Realmente qué vergonzoso va a ser que eso nos llegara a suceder en el reino de los cielos. Claro, les digo, es mera ilustración, ¿sí? Es mera, porque nadie sabe realmente cómo va a ser la situación en el reino de los cielos en ese sentido, pero si nos atenemos al texto bíblico, pues ya nada de eso va a suceder, porque vamos a ser revestidos con una nueva mentalidad y un nuevo ser. Pero nada más pónganse a pensar que sí pudiera darse esa posibilidad. ¿No dice la Escritura que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer?
Ahora, lo que sí puede suceder es que Dios nos diga, a ver, porque acuérdense que todos vamos a ser sometidos a juicio, ¿eh? Ya somos salvos, ya, la salvación no se pierde. Eso está confirmadísimo claramente por la Escritura. Pero Dios, después de que Jesús haya escogido a los suyos y así todos bien contentos, ya me voy con el Señor y vamos a estar alabándole y glorificando su nombre por toda la eternidad, ya que estemos allá con Él y que los no escogidos estén en el infierno, ahí sí Dios, a ver, mijito, ven para acá. Tú y yo tenemos cuentas pendientes. ¿Por qué no hiciste lo que yo te pedí? Señor, ¿cómo no? Mira, yo hice esto y esto y esto. A ver, yo no te pedí activismo. ¿Qué fue lo que te pedí? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Lo dijimos en la mañana. Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. ¿Cuál es la señal de la segunda venida, hermanos? Mateo 24:14. Que se haya predicado el Evangelio en todo el mundo. ¿Sí? Igual, pensemos humanamente, hermanos. Humanamente. Y les digo humanamente porque sabemos que ya Dios tiene todo su plan diseñado. Ya, todo lo tiene diseñado y todo va a ser conforme Él quiera. Pero vamos a especular un poquito humanamente hablando. ¿Por qué se ha tardado Jesús en regresar, hermanos? Porque no se ha cumplido ese mandamiento exactamente. ¿O ya fue predicado el Evangelio en todo el mundo? Dirán, oiga hermano, pero pues oye, existe la facilidad de que hasta en los dispositivos móviles la gente lea la palabra. A ver, ¿dijo que la gente tenía que leer la palabra o que tenía que ser predicado el Evangelio? Dios dijo, predica. Bueno, Jesús, cuando haya sido predicado este Evangelio en todo el mundo, entonces sí, será el fin. Y no es incongruente que por un lado que cantemos sobre todo en los cultos fúnebres. A veces estigmatizamos los himnos para ciertos eventos y hay unos que solamente en cultos fúnebres lo cantamos, pero hay un himno de nuestro himnario que dice, cara a cara, espero verle más allá del cielo azul. A ver, hermanos, solamente cuando hay un muerto, ¿nos viene ese deseo de ver a Jesús cara a cara? ¿No debería ser una constante en nuestra vida decir, Señor, yo espero verte cara a cara? Sí, más allá del cielo azul, porque no sabemos dónde va a estar, pero esa debería ser nuestra constante, hermanos. El anhelar ver el rostro de Dios. ¿O no les gustaría ver el rostro de Dios, hermanos? ¿No les gustaría estar en la presencia de Dios? ¿No les gustaría tener ese conflicto que tenía el apóstol Pablo cuando decía, es que ya no sé lo que quiero, si estar con mi Dios, si ya gozar y olvidarme de todo, o seguir aquí para predicar el Evangelio? Ese debería ser el conflicto para nosotros, hermanos. Pero somos incongruentes porque quisiéramos ver a Dios, pero no cumplimos con su palabra. Eso no es cumplir lo que Dios nos está pidiendo, hermanos. La Escritura dice que dura cosa es caer en manos del Dios vivo y verdadero. Pero es dura cosa cuando no cumplimos con sus mandamientos, hermanos. Porque cuando cumplimos, la cosa es sencilla, la cosa es fácil. Es fácil cumplir con los requerimientos que Dios nos ha dado. O hermanos, ¿acaso Dios nos está pidiendo algo que no podamos hacer? ¿Nos está pidiendo el Señor imposibles? No, hermanos. Dios se encarga de los imposibles. Él se encarga de los imposibles. Nosotros tenemos que hacernos cargo de las posibilidades. Y entre las posibilidades está la predicación del Evangelio. Cumplir con lo que dice aquí. Ser un pueblo santo, ser el pueblo más especial de todos los pueblos y ser un pueblo obediente a su palabra. En la medida en que lo hagamos, podremos presentarnos delante de Dios y poder decirle, Señor, cumplí con la tarea que me encomendaste. Y que no tengamos que llegar todos cabizbajos como aquel hombre al que se le dio un talento y que lo enterró y pues Señor, yo ya sabía cómo eras, pues mejor lo enterré para que no hubiera problemas. ¿Qué le dijo el Señor a ese hombre? Siervo malo y negligente, si sabías cómo era, pues lo hubieras metido al banco, ya cuando menos me hubieras entregado los intereses de ese dinero, pero lo tienes ahí inutilizado. ¿Y qué le hizo? ¿Cuál fue la orden? Lo que tiene, repártanselo a los que sí hicieron. Hermanos, ¿recibiremos recompensas en el cielo por lo que hacemos o no hacemos? Claro que sí. El apóstol Pablo al final de sus días dijo, he peleado la batalla, he acabado la carrera, por lo demás, por lo cual me está esperando la corona de justicia,
que me dará el juez justo no solamente a mí, sino a los que esperan su venida. Habla de una corona. ¿Seremos merecedores de ella? Ojalá que podamos decir que sí. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Cumpliendo con lo que Dios nos está pidiendo. Que el Señor nos bendiga. Damos gracias al Señor por el mensaje que nos ha repartido esta tarde, hermanos, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes. Como consiguiente, hermanos, vamos a dar confirmación del mensaje con un himno. Les voy a pedir que abran sus himnarios y asimismo se pongan de pie. Himno número 337, haz lo que quieras, Señor, de mí. Y le voy a pedir al hermano Juan Manuel si puede guiarnos. Vamos a estar de pie.